Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa no es solamente una declaración que hacemos nosotros, sino es algo que debemos creer y debemos llevarlo a la práctica a medida que andamos en el Señor. Que toda nuestra familia le pueda servir al Señor. Quiero en esta noche, como no sé si decirlo así, despertar a la iglesia o advertir a la iglesia de todo lo que el enemigo ha estado haciendo en estos últimos tiempos. Porque el blanco de Satanás son las familias, son los hogares. Y la destrucción de los hogares es uno de los objetivos de Satanás. Él no solamente se enfoca en usted, sino también en su familia. Él quiere destruir los hogares, las familias. Y si nosotros no entendemos y no tenemos el discernimiento, entonces Satanás puede entrar en nuestros hogares y va a empezar a causar división, a dañar nuestra familia. Déjeme decirle que eso es algo que tal vez Dios me ha permitido ver un poco más, ser un poco más claro en eso y estar muy atento para que el enemigo no entre a mi casa. Por eso en esta noche quiero enseñarles cómo usted debe defender su casa. El tema de esta noche es: con mi casa no te metas. ¿No? Así le vas a decir a Satanás de aquí en adelante. Si alguna vez le ha dicho a alguien: con mi familia no se meta. Bueno, pues eso, más que gritárselo a la gente de afuera, más que gritárselo a alguna persona, es a Satanás, que es el principal enemigo de los hogares. Así que puede decirle hoy: con mi casa no te metas. ¿Sí? ¿Lo puede decir? Dígalo. Dígalo. Nunca, Satanás, con mi casa no te metas. Porque vamos a defender nuestros hogares, vamos a defender nuestra familia. Y vuelvo y le repito, para esto necesitamos tener discernimiento, poder discernir esto. Entonces, en esta noche quiero enseñarles cómo defender nuestras casas. El primer consejo, que para que Satanás no se meta con nuestra casa, es como ponerle un alto al enemigo para que ni siquiera se acerque a nuestra casa, es que no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Usted me dirá: pastor, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto? ¿Por qué, pastor, usted habla tanto de la vida espiritual, de la vida espiritual? Por supuesto, porque es lo más importante. Y constantemente debemos estar hablando sobre mantener avivada nuestra vida espiritual. Uno siempre está: hermano, congréguese, congréguese, congréguese. Hermana, oró esta semana, estuvo orando, sí oró, sí estudió las escrituras. Porque nuestro interés es que usted mantenga su vida espiritual avivada. Esto va a hacer que el enemigo no se pueda acercar a su casa. Más bien, como que va a poner un cerco espiritual alrededor de su hogar. Si mantenemos el fuego encendido, el fuego del Espíritu Santo, Satanás no se va a acercar. Pero ¿dónde el enemigo entonces sí puede entrar sutilmente en los hogares? Donde no hay vida espiritual, donde hay un descuido en la vida espiritual.
Empezamos nuevamente a descuidar, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor, dejamos de consagrarnos y entonces dice la palabra en Efesios: no deis lugar al diablo. Esa palabra en el griego es: no le abran una pequeña puerta a Satanás. Entonces, si nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, vamos a abrirle un pequeño orificio a Satanás para que él venga y entre a nuestros hogares y empiece a atacar lo que tanto amamos, a nuestra familia. De nada sirve decir: yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, si nosotros no mantenemos la vida espiritual avivada. Quiero contarles de muchas cosas que pasaron en mi vida, que para poder entender esta palabra y podérsela enseñar a usted. Pero cuando en algún momento descuidé mi vida espiritual, sentí que nuevamente volvió mi temperamento, nuevamente volvieron esas debilidades que algún día se habían convertido en fortalezas. Uno empieza a descuidar su vida espiritual y otra vez se abren puertas. Y ahí es cuando Satanás dice: vea, ahora sí, puedo volver a entrar a esa casa. Y empieza a poner contienda, y empieza a poner división, y empieza a poner enfermedad, y empieza a poner ruina. Empieza a, como dice la escritura, a hurtar, a matar y a destruir. Eso es lo que hace Satanás, porque alguien descuidó su vida espiritual. Dígale que está a su lado: no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No puedes descuidar la vida espiritual. Ahora, escuche lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Eso quiere decir que el enemigo todo el tiempo va a estar acechando, va a estar alrededor. Posiblemente no se acerca, no puede entrar, porque en nuestra casa, mientras tengamos nuestra vida espiritual avivada, pues no va a entrar. Pero él sí va a estar rondando, como diciendo: a ver si de pronto ha descuidado, a ver, venga, si no, está orando, mantienen el fuego encendido. Venga a ver si no, vea cómo declara la palabra, mire cómo mantiene. No, no se puede. Y mantendrá eso alrededor, pero no va a poder entrar, porque en esa casa mantiene el fuego del Espíritu Santo. Pero y si descuidamos nuestra vida espiritual, entonces Satanás se va acercando. Cada vez se va acercando más. Recuerda que la vez pasada les explicaba un poco acerca de los leones. Cuando se acercan a esas grandes manadas, ellos se empiezan a acercar, y a medida que se van acercando, entonces ellos se van esparciendo y dejan a los más débiles ahí. Así hace Satanás. ¿Quiénes son los más débiles? Nuestros hijos. ¿Quiénes son los más débiles? Aquellos que todavía no han tenido un compromiso claro con Dios. Aquellos que todavía no han entendido las cosas del Señor. Nuestra familia. Gracias al Señor, porque nosotros pudimos entender esto. Pero posiblemente a nuestros hijos les ha costado entender, a algún familiar le ha costado entender esto. Y ellos van a ser blanco de Satanás si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. No podemos descuidarla definitivamente. Porque cuando yo empiezo a orar y estudio la palabra y me congrego y empiezo a alimentar mi vida espiritual y empiezo a mantener ese fuego encendido, entonces en mi casa va a haber un fuego sobrenatural. Satanás no va a poder entrar, no va a poder atacar nuestra familia. Por eso es importante no descuidar. Usted no puede descuidar la vida espiritual. ¿Cuántos me están escuchando? Escúcheme, por favor. En ninguna manera, bajo ningún motivo, descuide su vida espiritual. Ya le dije, el día que usted descuide su vida espiritual, le abrió puertas para que Satanás venga y empiece a tocar su casa, su familia. Es su responsabilidad. Dice la palabra: y busqué a uno que se pusiese en la brecha. A uno. Busqué a uno. Y Dios siempre anda buscando a uno que se levante por su casa, que se levante por su familia, que se levante por su hogar. Con uno es suficiente inicialmente. Con uno es suficiente. Por ahora es uno. Pero cuando usted se levante y mantenga el fuego encendido, va a contagiar a su familia de ese fuego.
¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, no descuide su vida espiritual para que Satanás no se filtre. No queremos que el enemigo tome ventaja. No queremos que el enemigo venga y ataque nuestra familia. Yo sé, eso lo tengo claro. Para mí es claro, clarísimo, clarísimo. Yo no puedo descuidar mi vida espiritual. Algo más es que cuando uno empieza a descuidar su vida espiritual, deja uno de discernir. Ya uno empieza a ver las cosas como normal. El pecado empieza a verlo como normal. Pero mientras mantenga el fuego encendido, voy a saber cómo Satanás o qué estrategia Satanás va a usar para atacar mi casa, mi familia. Hoy en día ustedes saben que a través de las películas, las series, cantidad de cosas han querido. Vea, escucha, a través de estas cosas Satanás quiere entrar a nuestros hogares. A través de todo esto. Porque Satanás usa a veces las cosas sutiles, lo que para nosotros nos parece muy sutil. Pero pastor, es una película de muñequitos, ¿qué tiene que ver? El mensaje, el contenido que tiene, que están lanzando a nuestros chicos, ahí uno se da cuenta que Satanás está detrás de todo, queriendo contaminar nuestra casa. Y a veces uno pone a los hijos, los expone al televisor, a esas pantallas, y duran casi todo un día viendo un contenido donde Satanás los está minando. Entonces uno después se da cuenta por qué los hijos se comportan así, por qué los hijos hablan de esa manera, por qué piensan de esa forma, por qué actúan de esa forma. Claro, permitimos que el enemigo entrara. ¿Por qué? Porque dejamos de discernir y vemos esas cosas como inofensivas. ¿Sabe que me sorprendió? Y creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que esta película última que salió, la de Mario, fue una película que sobrepasó la expectativa de muchas personas, pero tuvo un ataque por parte de grupos fuertes. Tuvo un ataque muy fuerte donde la atacaban porque ¿por qué no hubo inclusión en esa película? ¿Por qué en esa película no hubo homosexualismo, un homosexual o una lesbiana o algo así? Y esa fue una bomba, un ataque, porque es lo que hace las tinieblas. Eso es lo que hace las tinieblas. Entonces, por eso es importante nosotros discernir qué clase de cosas estamos poniendo delante de nuestros hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero eso solamente puede ser posible cuando nuestra vida espiritual está encendida. Ahí empezamos a discernir las maquinaciones de Satanás. ¿Qué es lo que el enemigo usa? En los colegios ahora están adoctrinando a nuestros hijos. Los están adoctrinando. Todo en contra de Dios. Y si nosotros no mantenemos nuestra vida espiritual encendida, entonces ellos van a terminar contaminados. Ellos van a terminar, hermanos, influenciados por las tinieblas. Pero mientras usted, que es responsable de su familia, usted está diciendo: con mi casa no te metas. Ok, entonces usted tiene que saber cómo va a pelear con Satanás. Porque de nada nos sirve solamente hacer gritos en el aire y hacer oraciones en el aire y gritar en el aire, cuando no uno sabe qué cosas está usando Satanás para atacar nuestros hogares. Las películas, las series, en los colegios, las enseñanzas que están aprendiendo, los que los amigos le enseñan, las cosas de las amistades, todo eso viene para dañar nuestra familia. Esa es la forma en la que usted puede decir: pero un momentico, con mi casa no se meta. Cuando decidimos, o más bien cuando empezamos a discernir cómo Satanás o qué estrategias usa Satanás para venir a afectar nuestros hogares. Entonces, nuestro hogar ha sido consagrado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi hogar es consagrado para Dios. Mis hijos le pertenecen al Señor. Mi casa le pertenece al Señor. Entonces, si mi casa le pertenece al Señor, con mayor razón tengo que mantener el fuego del Espíritu Santo en mi casa, para que Satanás no se acerque, para que Satanás no saque ventaja alguna, dice la Escritura. Así que
a discernir más, a orar más, a congregarnos más, a buscar más del Señor. La escritura claramente dice: porque los días son malos. Los días son malos. Cada vez vemos más contaminación, cada vez vemos más maldad en el mundo, cada vez vemos cosas terribles, cosas que hace años atrás no las mirábamos, ahora es tan abierto y tan normal para el mundo. Entonces, cada vez se están poniendo peor las cosas, y es ahí donde más tengo que mantener el fuego del Espíritu Santo avivado. Usted no puede mantener el fuego de hace 5 años. No, ya. El fuego de hoy no puede ser el mismo de hace 5 años. Usted tiene hoy que mantener un fuego sobrenatural, el fuego del Espíritu Santo avivado en su vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Ok. Si usted me pregunta: pastor, entonces lo que usted está tratando de decir es que yo no puedo descuidar mi vida espiritual. Claro que sí, usted no puede descuidarla. ¿Saben? La escritura nos enseña en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice la palabra que el rey David descuidó su vida espiritual. ¿Y sabe qué hizo Satanás? Satanás entró, y no solamente afectó la vida de David, sino que también afectó a todas sus generaciones, a sus hijos, sus nietos fueron afectados por lo que hizo David. Permitió que Satanás entrara, descuidó su vida espiritual. Dice la palabra que él en ese momento debía ir a la guerra, combatir, pero se quedó de ocioso. Ay, hoy no voy a orar. Ay, no es necesario orar. ¿Para qué orar tanto? No hay que orar tanto. Hoy, tal vez vio la Biblia y dijo: ay, mañana la leo, otro día la leo, otro día. Pero empezó a darle gusto a su carne, porque eso es lo que sucede cuando usted no le da alimento a su espíritu. Usted empieza a alimentar su carne. Y entonces David empezó a alimentar su carne y cayó en pecado. Y usted ya conoce la historia. Su hogar se desbarató, sus hijos se desbarataron, todo su hogar. ¿Por qué? Porque descuidó su vida espiritual. Entonces mi deseo en esta noche, o más bien le motivo en esta noche, a que usted no descuide su vida espiritual. Ningún día. ¿Alguien me está escuchando? En ningún momento puede descuidar usted su vida espiritual. Recuerde, hay un enemigo que todo el tiempo está rondando. El propósito es destruir los hogares. Ese es el propósito de Satanás. Así que no se relaje, más bien avívese. Muy bien. Éxodo capítulo 17, les quiero leer así esto. Mire cómo el enemigo ataca nuestras vidas. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, aunque esto ocurrió en un plano natural, porque en verdad sucedió, fue literal lo que ocurrió acá, también nosotros libramos batallas. Nosotros estamos orando por nuestra familia. Podemos decir que los amalecitas representan a los demonios que atacan nuestra casa, nuestra familia. Esos demonios que vienen a destruir nuestro hogar. Pero mire, dice la escritura que cuando Moisés sube a la cumbre a orar con Aarón y Hur, mientras Moisés levantaba las manos,
entonces era Israel el que prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba la mano, era Amalek el que prevalecía. Y a veces estamos nosotros en nuestra vida espiritual así, con las manos arriba, orando: Padre, yo declaro victoria sobre mi familia. Y estamos clamando al Señor por nuestra casa. ¿Y qué empezamos a ver? Victorias. Empezamos a ver cambios en nuestra casa. Uno se da cuenta que empieza como los hijos empiezan a cambiar, que la familia empieza a cambiar, que las cosas empiezan a funcionar bien. Pero hay momentos donde nos cansamos. Ay, pastor, es que usted lo sabe, pastor, esta semana me tocó tan duro. La verdad, esta semana no me levanté a orar. Y eso es bajar las manos. Y cuando se bajan las manos, entonces Satanás empieza a prevalecer. Empiezas a prevalecer las tinieblas. Pastor, pero ¿qué hago cuando me canse mis manos, cuando me sienta cansado? Busque ayuda. Busque ayuda. Qué bendición poder contar con un equipo de intercesores. Qué bendición cuando podemos contar con unos pastores. Qué bendición cuando podemos contar con gente espiritual que van a apoyarnos en nuestras batallas, que van a apoyarnos en nuestras peleas, que no estamos peleando solo. No estamos solamente batallando por nuestra casa, no estamos solos. Tenemos una nube grande de hermanos, personas que conocen esta vida espiritual y que entienden esta guerra espiritual y que quieren ser parte de esta guerra espiritual para que juntos conquistemos. Gloria al Señor. Pero no sienta que la batalla es solo suya, porque no es así. La batalla es nuestra, es de todos. Y si juntos batallamos, vamos a lograr grandes conquistas. Cuando alguien se acerca y me dice: pastor, siento que mi hogar está fracasando, me siento cansado, ahí es donde nosotros venimos a apoyar. Vamos a apoyar, vamos a levantar las manos de ese hermano, vamos a empezar a clamar. Y empezamos nosotros, y la red se mueve a favor. Y empiezan los intercesores, y empezamos los pastores, y todos orando. Y después: pastor, gracias, vi una victoria. Pero no podemos descuidar la vida espiritual. ¿Alguien me está entendiendo esto, no? Así que, aunque usted se sienta cansado, no baje las manos. Apóyese en oración con alguien. Apóyese con alguien que sea espiritual, para que juntos logren las victorias. Qué bello esto. Porque usted, ahora que está entendiendo esto, es la forma en la que usted le va a decir a Satanás: ya no más, con mi casa no te vas a meter, Satanás. Le vas a gritar a esos amalecitas: con mi casa no más. Ahora entiendo, y me voy a levantar, y voy a levantar mis manos, y seguiré levantando mis manos. Pero el día que sienta que me canse, entonces voy a llamar a mis hermanos en la fe, voy a llamar a mis pastores, voy a llamar a los intercesores, para que juntos peleemos esta batalla y juntos lograremos la victoria. ¿Ven? Así es. Pero eso no diga: no, yo no le voy a decir a nadie, yo no le voy a contar a nadie mi problema, yo me quedo más bien solo. ¿Qué hace usted solo peleando? Usted solo está peleando, y cuando se canse, entonces ¿quién le va a levantar las manos? Dios. Por favor, escuche la palabra. Y para esto se necesita gente que entienda. Porque cuando Aarón y Hur, que estaban cerca a Moisés, se dieron cuenta, dijeron: cuando Moisés levanta las manos, Israel está venciendo. Moisés bajó las manos, Israel está perdiendo. No, vamos. Y tomaron una piedra y sientan a Moisés, y cada uno de un lado levantaban las manos. Aarón por un lado levantaba las manos, y Hur por el otro lado levantaba las manos. Entonces Moisés ya estaba con las manos arriba, y mientras ellos sostuvieron las manos de Moisés, entonces Israel venció. Así es que sucede.
Cuando usted se cansa y dice: pastor, ya me siento cansado de orar, he ayunado y no veo respuestas, entonces busque a alguien que levante sus manos. Busque a alguien que sea su apoyo espiritual, a sus padres espirituales, a sus pastores, líderes. Acá hay un equipo grandísimo de personas dispuestos a orar por usted y con usted. Pero vuelvo y le repito, si usted está como el llanero solitario, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a vencer? Usted se va a dar cuenta y va a decir: ay, Dios mío, mi hogar está peor, se puso peor. ¿Cómo no? Bajó las manos, descuidó su vida espiritual. Entonces aprendí esto y ha sido de bendición. Ha sido una de las estrategias que Dios nos ha dado para poder vencer. Poderoso es el Señor, que nos enseña a través de su palabra cómo vencer. Así que no descuide su vida espiritual. Anime al que está a su lado y dígale: no puedes descuidar tu vida espiritual. Dígale: no puedes descuidar tu vida espiritual. Recuerden que tenemos un enemigo que es acérrimo, un enemigo que es mortal, un enemigo que todo el tiempo se está empecinando para dañar su casa, su familia. Está encima de su hogar, como león rugiente, dice la escritura. Entonces usted va a tener que convertirse más en guerrero, ponerse las botas de soldado. Hay momentos donde nosotros oramos a Dios y sentimos su presencia, y ese tiempo es maravilloso y especial. Pero hay momentos donde el Señor nos dice: no, ahora es tiempo de hacer guerra espiritual. Es tiempo de que te levantes a hacer guerra espiritual por tu familia, por tu casa. ¿Quieres ver victoria? Sí, vas a tener que levantarte a orar más. Vas a tener que guerrear entonces, porque no es suficiente. Y le voy a enseñar cómo funciona. La Biblia nos habla que tenemos una armadura y que tenemos una espada. Algo así como si estuviéramos revestidos como un soldado. Nos revestimos como un soldado. Nos ponemos la armadura, tomamos la espada del Espíritu. Y entonces, ¿para qué es? ¿Para qué es una armadura? ¿Para qué es una espada? Para uno sentarse y deleitarse en la presencia de Dios. No, para eso no es. Es para pelear. ¿Alguien me está escuchando? Entonces eso quiere decir que usted tiene que ser un peleón. No. No de esa manera. Usted tiene que pelear es contra Satanás y sus demonios. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces usted va a tener que pelear más. Usted ha orado, pero ahora va a tener que pelear. Pelear es arrebatarle las almas, nuestra familia, al enemigo. Usted ve que su familia está perdiéndose en el alcohol. Usted ve que su familia se está perdiendo, que sus hijos se están descarriando. Usted ve que su familia se está saliendo del rumbo. Tiene que pelear. Ya no es solamente orar, ahora va a tener que pelear. ¿Alguien me está entendiendo? Usted va a tener que hacer guerra espiritual, porque ya el enemigo no los va a soltar así tan fácil. Entonces usted va a tener que revestirse de esa armadura, tomar la autoridad que Dios le ha dado e ir en contra de ese ataque de las tinieblas. Hay momentos donde usted va a tener que pelear una sanidad. Hay momentos donde va a tener que pelear tal vez su economía. En algún área va a tener que pelear. Y eso no va a obtener la victoria solamente orando. Ya le dije, es peleando, es guerreando. Cuando mi esposa pasó por esa crisis, yo sabía que la única forma de poder ver la victoria era peleando. Ya no era solamente orando: Señor, por favor, sánala. Señor, por favor, sácala de esa condición. Señor, por favor. Yo sabía que había una iniquidad, había una maldición, porque hay maldiciones que también nos rodean. ¿Alguien me está entendiendo? Uno tiene que entender que hay maldiciones que rodean nuestra familia. Nuestros hijos sacaron hábitos nuestros que hacíamos anteriormente, o que tal vez los abuelos le transmitieron, y ellos vienen con esa iniquidad. Y yo tengo que discernir eso para poder pelear, guerrear. Yo ya sé que Satanás está ahí queriéndolos otra vez volver a lo que hicimos nosotros antes. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Estoy siendo claro en eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guerrear, porque yo ya sé que la pelea es con Satanás, no es con mi familia.
Usted no puede darle cantaleta a su esposo y dele cantaleta, así no va a cambiar. Porque usted sabe que el ataque no es así, el ataque es espiritual. Tiene que pelear contra los demonios que influencian la vida de su esposa. Yo sabía que había un espíritu de enfermedad que oprimía a mi esposa. Era una iniquidad, una maldición que venía de generación en generación. Entonces yo no podía pelear contra mi esposa. Yo tenía que pelear contra ese espíritu de enfermedad que venía a oprimirla. Y tuve que pelear. Y las batallas fueron fuertes. Eso era, el Señor me levantaba a veces a las 2 de la mañana, al día siguiente a las 5 de la mañana, al día siguiente a las 3 de la mañana, al día siguiente a la 1 de la mañana. Y el Señor me levantaba a orar. Hay gente que el Señor los está levantando a orar y se quedan roncando. Se quedan durmiendo. ¿Cómo quieres ver victorias así? ¿Cómo vas a ver victorias así? No. Si sigue durmiendo, camarón que se duerme, se lo lleva al diablo. Usted tiene que guerrear. Tiene que dejar esa vida pasiva. ¿Alguien me está escuchando en esta noche o no? Tienes que dejar esa vida pasiva porque ya es un asunto de guerra. Ya esa oración de Señor, por favor, haz algo. Señor, te lo suplico, Dios mío. Dios dice, no, así no es. Póngase la armadura y pelee por su casa. El Señor, a ver, si tú le dices al diablo, diablo, con mi casa no te metas. A ver, ¿con qué le va a salir? Tiene que salir revestido con la armadura, con la espada. El diablo no se acerca. Dice, ese está armado hasta los dientes, no me le puedo acercar. Pero es tiempo de guerrear, de ir a otro nivel en la oración. Otro nivel de declaración. En la adoración es tan especial, uno puede ministrar la presencia del Señor y uno es ministrado por la presencia de Dios. Pero ahí no entra, ahí no es tiempo de adorar, ahí es tiempo de guerrear, de pelear por nuestra casa. Así que levántese en el nombre de Jesús, su casa lo necesita. Aló. Para que el enemigo no tome ventaja y empiece a filtrarse en su casa. Mientras usted mantenga el fuego encendido y mantenga usted firme, revestido de la armadura de Dios todos los días en su casa va a estar blindada. Su casa va a estar cubierta y el enemigo no va a poder entrar. Ahora, quiero que lea Nehemías capítulo 4. Y nuestros enemigos decían, escuchen, enemigos. Siempre el pueblo de Israel tuvo enemigos. Todo el tiempo Israel, y mire, hasta el día de hoy Israel tiene enemigos. Todo el tiempo Israel ha tenido enemigos, todo el tiempo. Lo mismo pasa con la iglesia. Tenemos enemigos. Ya le dije, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Esos son nuestros enemigos. Dice así en Nehemías 4. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Hasta que entremos en medio de ellos. Dice, no, vamos a entrar, vamos a meternos en la casa de ellos, vamos a entrar y no se van a dar cuenta. Pero cuando ¡fua! La sorpresa, uy, ¿en qué momento salió este? Para acabarlos. Así es Satanás. Ya le dije, películas, series y una cantidad ahí están. Y uno dice, sutilmente entran en nuestras casas. Y cuando uno, uy, ¿por qué mi hijo salió con esto? ¿Por qué mi hija salió con esto? ¿Por qué tanta contienda en el hogar? Ahí empiezan a brotar los enemigos. Mire, ¿no nos dimos cuenta en qué momento? Satanás entró y usted gritándole, a mi casa no entras, con mi casa no te metes. Y vea, sutilmente entró. ¿Alguien está escuchando eso o no? Tengamos cuidado porque Satanás es sutil.
y él entra muy sutilmente en nuestras casas. Ahora mire lo que dice. Dice, y los matemos. Tremendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué viene el ladrón? A hurtar, matar y destruir. A eso viene Satanás. Ahora dice, y hagamos cesar la obra. Tremendo. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de las murallas, en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas. Entonces lo primero que hace es levantar hombres. Y recuerden que Nehemías lo primero que hace es reconstruir los muros. Primero lo que hace es reconstruir los muros. Hay gente que tiene hogares muy bonitos, pero no han levantado muros en sus casas. Y como no levantan muros en sus casas, pues Satanás entra y las acaba por dentro. ¿Alguien me está entendiendo eso o no? O sea, la casa físicamente, exteriormente está muy bonita, pero por dentro, ¡pum!, es una bomba nuclear. Por dentro hay contiendas, por dentro hay división, por dentro hay maldición, por dentro hay de todo. Entonces lo que usted tiene que levantar primero son muros. Y los muros espirituales se levantan con la oración y el ayuno. ¿Alguien me está escuchando? Con oración y ayuno. Por eso, hermano, venga al ayuno. Lo invito a los ayunos. Saque tiempo para ayunar. ¿No se da cuenta que su casa lo necesita? Se necesita orar más, guerrear, pero también ayunar para que se levanten muros alrededor de su casa. Voy a contarles una de las experiencias. A mí me ayudó muchísimo en ese entonces, hace muchos años. Me ayudó a crecer en mi vida espiritual. Un libro que se llamaba Preparándonos para la Guerra Espiritual, y otro que se llamaba Cristo vino a libertar a los cautivos, de Rebecca Brown, una gran mujer de Dios que tuvo una vida espiritual muy avivada. Y ella contaba, porque Dios la usaba mucho para libertar satanistas, brujos, hechiceros. Se movió en campos muy fuertes. Pero ella contaba una experiencia en particular a través del libro Cristo vino a libertar a los cautivos. Y contaba ella donde te enseña cómo libertar a esas personas que están esclavos por Satanás. Entonces entré en ayuno y empecé a leer ese libro. Pero ella cuenta que para libertar a una satanista, que luego después se convirtió en una sacerdotisa satánica, ella cuenta la experiencia de que cuando ella empezó ese proceso de libertar a aquella joven, en su casa venían satanistas a atacarla. Brujos, hechiceros venían a atacar su casa, porque eso se llama retaliación. Cuando usted empieza a orar por su familia, esos demonios vienen a atacarlo. Cuando usted empieza a orar por sus vecinos, esos demonios que están oprimiéndolos a ellos vienen a atacarlo. Y uno puede estar dormido y espiritualmente puede sentir una parálisis. Por supuesto, si usted está mal espiritualmente. O usted puede ser atacado en algún área, o su casa empieza a ser atacada porque Satanás empieza a mandar sus demonios. ¿Alguien me está entendiendo eso? Entonces, eso se llama retaliación. Entonces, pero cuando una persona está bien espiritualmente, pues los demonios no van a poder entrar, ni los brujos ni los satanistas. Y eso contaba ella. Contaba que cuando ella estaba orando en el espíritu, ella podía ver un cerco alrededor de su casa. Y aunque los satanistas y aquellos espíritus desdoblados querían entrar a su casa, no podían porque el cerco se los impedía. Pero ella contaba que para eso tuvo que meterse en ayuno y oración. Entonces, estamos tratando de libertar a nuestra familia, al que ha sido alcohólico por muchos años,
al que el joven que todavía está en las drogas y no ha podido dejar eso, la mujer que es promiscua y no ha podido dejar ese pecado. Y estamos orando por la familia y empezamos a clamar por ellos, pero ¿cómo van a ser libres si no oramos, no guerreamos, si no ayunamos por ellos? ¿Quién le dijo a usted que una oración de 5 minutos cambia a su esposo? Que tiene demonios de toda una vida, que tiene ataduras de toda una vida, que tiene maldiciones de toda una vida. ¿Quién dijo que con oraciones de 5 minutos pasa eso? Eso es mentiras. Así no funciona. Vas a tener que tomarte en serio esto si quieres ver libre a toda tu familia. Si en verdad quieres ver libertad en su familia, va a tener que tomarse en serio esto. No sé si a usted le ha pasado, a mí me llegó a pasar, que uno empieza a orar, a guerrear. Empieza uno a guerrear y a meterse en ayuno. Pero uno, como no es constante, como a veces no somos constantes en eso, en esa disciplina, entonces dejamos de hacerlo. Pero mientras uno está orando y está ayunando, uno empieza a ver destellos, cambios en la familia. Uno empieza a verlos diferente, como con el deseo de acercarse a Dios. Y uno dice: oye, está funcionando la oración. Por supuesto, porque tú oras y Satanás empieza a soltar. Aló. Tú oras y los demonios empiezan a soltar. Tú guerreas, ayunas y ese espíritu de vicio o lo que sea empieza a soltar. Entonces uno empieza a ver cambios. Pero usted dejó la misma, dejó de ser insistente, dejó de perseverar. Y entonces otra vez el enemigo amarró. Si ve que no funciona, mírelo, está peor. ¿Cómo que está peor? Por supuesto que está peor, porque usted no siguió siendo intenso. Porque los demonios, los brujos y los satanistas sí son intensos. Ellos sí conocen el poder del ayuno. Ellos sí saben lo que es la oración. Pero los cristianos, hermano, oran 5 minutos y ya roncan. Oran un poquitico y ya se cansan, ya no saben ni qué orar. Hay muchos satanistas, brujos, hechiceros que se convirtieron al evangelio y se han convertido al evangelio. Y cuando ellos se han convertido al evangelio, ellos cuentan experiencias como estas que les estoy contando. Nosotros acabábamos hogares, familias, ministerios, pastores, los acabábamos, los destruíamos, porque los cristianos duermen, no disciernen. Entonces aquí está diciendo que entraban sutilmente a acabar, a matar, a destruir. Eso es lo que hace el enemigo. Pero mire lo que hace: levantar muros. Así que vamos a levantar muros en nuestra casa. A orar, a ayunar, a buscar más del Señor, a ser más espirituales. Y mira lo que dice. Dice: aposté hombres en las partes más bajas del lugar detrás de las murallas y en los sitios descubiertos, lugares estratégicos. Eso se llama tener oraciones estratégicas, porque usted no puede seguir orando como antes. Mire, hay mujeres que no son estratégicas, no se han ganado a sus esposos por eso, que no saben cómo ganárselos. Pelean, se igualan. Si usted está aquí es porque el Señor a usted le ha dado un grado más de madurez espiritual, de entendimiento. Él no, él está ciego, torpe y mudo. Así está en su vida espiritual. Pero el Señor a nosotros nos ha permitido entender más las cosas. Pero si tú peleas con ellos, nunca te los vas a ganar, porque vas a estar escantaleteando, peleando así nunca. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser más estratégico en la oración. Ore al Señor, pídale estrategias al Señor. ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a clamar? Le repito, cuando empecé a entender que esto que mi esposa estaba viviendo era una iniquidad, tuve que ser más estratégico. Ya no decirle al Señor: Señor, por favor, sánala.
sino, Señor, toda iniquidad que viene de sus ancestros, toda iniquidad que viene de sus padres, en el nombre de Jesucristo, hoy queda quebrantado por el poder de la palabra, porque escrito está: la palabra es como una espada de doble filo y entra hasta quebrantar y destruir toda maldición. Y empezaba a orar, y el Señor me llevó a orar así, rompiendo las iniquidades que estaban en el corazón de mi esposa. Entonces pídele más estrategias al Señor en la oración. Aló. Ahora escuche. Y luego dice: aposté al pueblo por familias, por familias, por familias, por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Wow. Eso quiere decir que lo que hace Nehemías es dotar a las familias con armas. Usted ni siquiera está enseñando a orar a sus hijos. ¿Cómo es que usted le está enseñando a orar a sus hijos? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en la casa? No ven una vida espiritual en nosotros. Nuestros hijos, no estamos dotando a nuestros hijos de armas espirituales. ¿Alguien me está escuchando eso o no? Nuestros hijos también le servirán al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿cómo le van a servir al Señor si usted no dota a sus hijos de armas espirituales? Usted tiene que enseñarle más la palabra del Señor a sus hijos. Usted tiene que enseñarle más la palabra de Dios a su generación. Enséñele la importancia del escudo de la fe. Enséñele la importancia de la espada del Espíritu. Enséñele. Porque hoy en día los chicos saben más de series, de películas, de novelas que de la Biblia. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías dice: ¿por qué hace esto? Escuche, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace Nehemías esto? Porque si él solo se arma y no arma a la familia, pues lo matan a él y matan a la familia. Pero si él se arma y arma a la familia, hay más personas armadas. ¿Alguien me está entendiendo esto o no? Entonces, si yo estoy espiritualmente avivado y avivo a mis hijos, pues va a ser difícil que el enemigo entre ahí. Y aunque mis hijos tengan contacto con las tinieblas, tengan contacto con el adoctrinamiento del mundo, pues ellos ya tienen armas para decir no a muchas cosas. Pero si no le enseño la palabra a mis hijos, ellos van a llegar: ay, papá, esto es normal. Ay, papá, mire, me asombró que un supuesto adorador públicamente dijo: cuando su hijo llegó a cierta edad, empezó a dudar de Dios. Empezó a dudar de Dios. Y le dice: papá, ¿sabes una cosa? Tengo una duda acerca de Dios. Yo creo que Dios no es real. Y él públicamente le dijo: pues yo me alegré porque por fin mi hijo como que abría su mente y su entendimiento. Y yo dije: ¿qué? O sea, eso me pareció una locura. Si mi hijo viene y me dice: papá, tengo una duda acerca de Dios, yo le digo: venga, papito, siéntese conmigo y le voy a enseñar. Y empiezo a enseñarle a mi hijo, empiezo a adoctrinarlo, a formarlo, a enseñarle la palabra. Yo tengo que derribarle el argumento que él tiene en su mente, porque ese argumento viene porque alguien se lo sembró afuera. Aló. O se lo sembró adentro por las cosas que a veces ven nuestros hijos. Y entonces yo tengo que empezar a enseñarle a mis hijos el verdadero fundamento. Y cuando yo enseño a mis hijos, por supuesto eso lo he hecho desde que han estado muy pequeños con mi esposa, hemos sido muy disciplinados enseñándole esto a mis hijos. Entonces ellos tienen claridad. Y cuando ellos ven algo, ellos disciernen y dicen: esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Pero y si no los hemos dotado de armas espirituales, ellos van a decir: ay, sí, ay, por supuesto, claro. Y terminan confundidos, porque nosotros no estamos dotando a nuestra familia de armas espirituales. Entonces por eso hoy vemos hijos de pastores, vemos hijos de cristianos, hijos de líderes, más en el mundo que en la iglesia, porque nosotros no los dotamos. No estamos enseñándole constantemente. Y el propósito de Satanás es parar su casa, el avance de su casa, destruir su casa.
Ese es el propósito de Satanás. ¿Qué hace Nehemías? Dotó de armas a las familias. Usted debe enseñarle a su familia las armas espirituales que Dios ha dejado. Varones, mujeres, jóvenes, tenemos que usar las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Y algo más, para terminar esto, escucha. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, a las familias: no les tengan miedo. No le tengan miedo al enemigo. No le tengan temor a Satanás. No le tengan miedo a lo que va a pasar en el mundo. No tengan temor de esas cosas. Acordaos del Señor, que es grande y temible. Luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Les recuerda quién es Dios, las promesas. No olviden, nuestro Dios es más poderoso. No le tengan temor, no se asusten, no tengan ningún tipo de temor. Ay, pero hay unas personas que lo que hacen es infundir más temor en ellos. Ay. Se necesita ser más osados, ser más esforzados y valientes. A nuestra familia hay que recordarle quién es Dios. Y Dios es un Dios poderoso que puede hacer lo que sea. A Dios no le queda grande nada. Dios puede cambiar hasta el corazón más duro, hasta la vida más dura. Lo puede hacer el Señor cuando creemos en Él y en sus promesas. Pero tenemos que recordarlo en la casa. Hijos, no tengan temor. Familia, no tenga temor. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo así Satanás va a retroceder. Ay, sí le puedo decir: con mi casa no te metes. Y el enemigo se va. Pero no olvide, no puede descuidar su vida espiritual. No puede descuidar usted su vida espiritual, jamás. ¿Alguien me está escuchando? Jamás descuide su vida espiritual. Póngase en pie, por favor. Jamás baje las manos. Y si se siente cansado, busque ayuda espiritual, busque apoyo espiritual. Búsquelo. Hay muchas personas que van a apoyarlo en esta batalla. Equipe a su familia con las armas de Dios. Enséñale a sus hijos las armas espirituales. Y recuérdele quién es Dios y sus promesas. Señor, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, estamos declarando que esta palabra, Señor, tiene poder, porque es viva y es eficaz, Señor. Porque tu palabra, Señor, o por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, Señor, el mundo y su plenitud, Dios. Por la palabra fueron creados, Señor, los ángeles en la eternidad. Por la palabra fue creada todas las cosas, Señor. Así que todo se tiene que someter a tu palabra, Señor. Los brujos, los hechiceros, satanistas, todos ellos, Señor, tienen que someterse a tu palabra en el nombre de Jesucristo. Los principados, las potestades, toda hueste espiritual, hasta el mismo diablo se tiene que someter a la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Todo lo que ha querido venir a dañar mi casa, mi familia, mis hijos, en el nombre de Jesús, hoy lo ato y lo echo fuera de mi hogar en el nombre de Jesús. Vamos, ¿cuándo paraste de orar?
¿Cuándo te detuviste en la oración? Piensa que cuando paraste de orar, dejaste de comprometerte, dejaste de buscar el fuego del Espíritu Santo, ese día tu casa volvió y se revolcó. En el nombre de Jesús, levántese por su hogar, levántese por su familia, levántese en el nombre de Jesús y diga: nunca más me vuelvo a dormir por mi casa. Me levanto hoy en el nombre de Jesús, tomando la autoridad que Dios me ha dado. Toma la autoridad que Dios te ha dado. Toma la autoridad porque el Señor te ha dado, dice la palabra, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. En el nombre de Jesús. Si tus hijos cayeron en las drogas, si tus hijos están en el alcohol, si tu familia está perdida, en el nombre de Jesús, levántate por tu casa. Acaba con esa vida pasiva. Acaba con la pasividad, o el enemigo te acaba y acaba tu familia. En el nombre de Jesús, levántate a orar y di: hoy tomo la autoridad de Dios, ciño mis lomos con la verdad, me revisto con la coraza de justicia, calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomo el escudo de la fe, con el que puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Me pongo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y voy en contra de todo ataque de Satanás. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, le ordeno a Satanás irse fuera, 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 en el nombre de Jesús. No tocas mi casa, no tocas mi familia, no tocas a los míos, en el nombre de Jesús. Porque hoy me levanto en el nombre de Jesús. Vamos, 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 levántate, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Que salga de ti una oración de guerra. Deja deja de dormir, deja esa pasividad. Abre tus labios, abre tus labios en el nombre de Jesús. Abre tus labios en el nombre poderoso de Jesús. Abre tus labios, abre tus labios. Sigue orando, sigue clamando, que no ha terminado. No ha terminado la victoria, apenas está comenzando. En el nombre de Jesús, sacúdase en el nombre de Jesús de la pasividad. Sacúdase en el nombre de Jesús. ¿Hasta dónde quieres ver bendición? ¿Hasta dónde quieres ver bendición? ¿Hasta dónde quieres ver la gloria de Dios? Sigue orando, sigue clamando. No pares de orar, no pares de clamar por tu familia hasta que los veas libres. No pares de orar por tus hijos hasta que los veas transformados. No pares de orar por tu casa. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy las cadenas se rompen, las ataduras se rompen. Todo yugo opresor se rompe en el nombre de Jesús. Toda iniquidad se rompe con el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Ahora atamos los demonios, atamos a los principados, atamos a las potestades. Se van fuera, 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 lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Fuera, fuera, fuera. El Señor me ha dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Porque yo habito al abrigo del Altísimo y moraré bajo la sombra del Todopoderoso. Yo habito bajo la sombra del Todopoderoso. Y no habrá peste, ni plaga, ni mortandad que toque tu casa. En el nombre de Jesús, dile a Satanás: fuera de mi casa. A mi casa no la tocas. A mi casa no la tocas. A mi familia no la tocas. En el nombre de Jesús. Y voy a discernir lo que entra a mi casa. Voy a discernir las cosas que vienen a mi hogar, a mi familia. En el nombre poderoso de Jesús. Con el poder de la palabra. Con el poder de la palabra. Con el poder de la palabra. Escrito está. Escrito está. Dios nos ha dado la autoridad. Escrito está. Dios nos ha dado la victoria. Y andaremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay libertad en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero, mi familia le pertenece a Cristo. Toda mi casa le pertenece a Cristo. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo y mi casa le serviremos al Señor.
Mi familia le servirá al Señor. Mis hijos le servirán al Señor. Vamos, dígalo. Mi esposo le servirá al Señor. En el nombre de Jesús. Hay libertad con el poder de la palabra. Hay libertad. Hay libertad. Porque hoy estamos levantando muros. Estamos levantando muros. Estamos levantando muros. En el nombre de Jesucristo. Levantando muros. Levantando muros. En el nombre de Jesús. Donde Satanás no va a poder entrar. El enemigo no va a poder tocar nuestra casa. En el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Todo vicio, toda maldición, toda iniquidad sea quebrantada hoy con el poder de la palabra. Y las cadenas se rompen, los yugos se rompen, las cargas de opresión se rompen. Hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad. Vamos, 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 vamos. Hay libertad.